participación de las palabras como los diálogos que yo tengo, están justificados con la presencia de las personas que yo he mencionado. Porque aquí vienen personas del extranjero y vienen a consultar mi condición humana para ver si encajan los sentidos con la opinión que ellos formulan de mí. Y cuando me hacen una pregunta y la respuesta es perfecta, entonces ya no duda y hacen preguntas directamente para saber qué misión es la que Dios me ha dado. Y se la tengo que explicar. ¿Tú crees que viene aquí una persona para que yo le cure y yo no tengo el poder que ellos creen que soy curandero? ¿Y por qué se van curados de aquí? Porque se van curados porque no soy yo. Es la fe que hay en ellos, por eso permanecen aquí hasta que Dios los ilumina para que ellos puedan relacionar la obra con la verdad. Y la verdad está en la madre. Yo soy un testimonio verídico, pero no me creen. ¿Qué culpa tengo yo si es la misma palabra del Hijo de Dios cuando la da? Los tuyos serán tus mayores enemigos. Es la palabra que dice. Yo a mis amigos los quiero. Son ellos los que no me comprenden y me desprecian para destruirme por lo que ellos creen que no es. Yo le di un consejo al que lo ha de menester, pero yo no soy. Es Dios quien me lo da, porque yo en el contacto con la Madre es donde está la integridad de la divinidad a la cual puso Dios, no el hombre. El hombre destruye esa participación divina porque cree en lo que ellos piensan y no en lo que Dios quiere. Porque la parte divina es parte de Dios y la parte humana es parte del mundo. Y la parte del mundo nada tiene que ver con el espíritu de lo que Dios te da. Porque Él te da el espíritu suyo, pero tienes que rechazar el tuyo para entrar directamente en coloquio con el Hijo, porque es donde está la clave de la vida del Padre con la Madre. ¿Por qué? Porque el Verbo de Dios se hizo carne, pero habitaba en el Espíritu del Padre y en el Espíritu de la Madre. Ahí no había materia, era espíritu, y sigue siendo espíritu cuando Él quiere que la parte humana sea divinizada. Si no eres capaz de poder servir a Dios, ya lo dice Dios, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿sabes? Porque no habrán cosas que no esté el Espíritu de Dios en ellas, porque es Dios el poderoso, el infinito y el eterno de la convivencia humana. Para alcanzar nosotros la meta de la perfecta convivencia con nuestros hermanos, tenemos que sufrir las consecuencias de ellos, porque tenemos la paz inicial del amor que Dios nos da. Y ese amor, en vez de estar con la ilusión de la paz interior, hay una lucha porque tú la tomas por el otro que no puede remediarlo. Y tú sí que puedes. Yo le digo, madre mía, dificultades tiene una depresión y me lo está dando el otro como que la tiene y es verdad. Sí. Pero yo al darle esta petición a la madre, es la madre la que soluciona el papel. Y cuando viene aquí un matrimonio que hace poco vinieron, que iban a casarse pero no les daban la licencia porque habían sido divorciados en la forma que antes lo hacían y no lo aceptaron. Pero como él enviudó, la parte de la mujer que era divorciada no admitían que se pudiese unir en la misma forma que antes estuvo ella por la iglesia y no la casaban. Entonces al venir aquí, la relación de la condición humana tiene una explicación por la madre. La madre está sufriendo de ver que las almas se van perdiendo por ignorancia de vida. La madre es perfecta, a ver si me entiende. Antes del parto, en el parto y después del parto. No tuvo hijos ninguno más que ese, pero era porque era divinidad. No había materia. La materia que había era por el Espíritu de Dios. Y estando esa materia en el Espíritu,
ya no vive en la carne, vive en el Espíritu. Y ese Espíritu es el que Dios nos da a nosotros. Si llevamos la cruz como Él la llevó, que la cruz que el Hijo llevó era de madera, pero Él tenía que sufrir las consecuencias de su condición humana por la parte natural de la criatura que estaba sufriendo esa pena tan grande que no la comprendía el hombre. Pero el Hijo, que lo sabía que era Dios, la aceptó con gusto y sufrió. Y murió para salvar a la humanidad. Y esa humanidad no es porque Él quisiera en cierta manera, sino porque la necesitaba el mundo. Y esa parte del mundo la necesitan los que están a mi alrededor. Y yo, en vez de pedir justicia, pido piedad. Y le doy una gracia que Dios me da, dando la palabra que dijo, me dijo, y eso lo confirmo yo, con la obra, no con palabras, porque yo no tengo nada. Es Dios quien se comunica en mí, por medio del Espíritu del Hijo, porque ese Hijo es divinidad en la humanidad de la obra que Dios le dio, para que sea Dios en nosotros y nosotros tengamos que serlo por Él. Porque el Hijo de Dios, al ser Hijo de Dios, nosotros por la parte humana que Él tomó, estamos divinizados con Él. Pero si no lo estamos con Él, no estamos más que con el mundo. Al estar con Dios, Dios nos da a conocer los caminos que hemos de tomar. Ahora, por ejemplo, ayer mismo vino una visita de Inglaterra. Pero hay un misterio en las dos personas que se quieren. Pero no hay seguridad y quieren hacerlo a la manera que el mundo piensa, cuando en lo que el mundo piensa no van. Van destruyendo el amor divino para entrar el amor carnal. Y ahí donde entra el amor carnal ya no hay espíritu de Dios, porque la carne anula los sentidos. El contenido y el valor no lo toma ya, lo destruye el mismo ser. Por eso tendrá que responder ante la presencia de Dios de los talentos que Dios le dio. Pero está escrito y no lo entienden. Dicen que la mitad de las cosas que yo digo no las comprenden. Claro que las van a comprender si están poniendo lo que no deben. ¿Tú crees que está bien que me diga una persona que he leído 5 Biblias a él y que las tiene y que todas son de Dios? Mentira. La que no es de Dios es la mentira que lleva la que la da. Porque cuando es la verdad, como el Evangelio la presenta, es una parábola que tiene sentido para explicarla en el Espíritu y el sentido y explicarla en el participando de la carne, de la obra del hombre con la del Espíritu. No. El Espíritu es la verdad. Y todo el que está en la verdad tiene seguridad para hacer lo que quiera sin tener que lamentar nada. Porque es Dios quien habla y le da fuerzas para vencerlas. Y las vence con poca dificultad, porque hay una parte en la madre que le ayuda para que tú puedas llevarla y hacer lo que Dios quiere. Es la madre. ¿Por qué dice Dios? La madre es la promotora de la creación si es el mismo espíritu que Dios le dio. El verbo de Dios habita en vosotros. Se refiere a la madre. Y el verbo de Dios se hizo carne. Se refiere al Hijo. Pero la carne del Hijo era de la madre, la divina, no la humana. Porque ella nace de Ana cuando era estéril, no puede tener hijos. Los tuvo porque Dios puso su valor para que fuera idónea para darle vida al otro ser por medio de la fe y el espíritu de amor del mismo Dios. Ahora, cuando tuve que unirlos, yo le hablaba a la madre y la madre me hablaba a mí, porque era el Hijo quien tenía contacto con ellos para hacer ellos lo que Dios quería también que hicieran. Y lo hicieron. Grabé la cinta. Después de anular que no permitieron que se diera licencia, luego ellos la consiguieron al oír la cinta grabada. ¿Por qué?
Porque Dios no te pide a ti ninguna seguridad, se la pide a Él que la practique y la pueda realizar Él mismo. Yo voy a intervenir un poco. ¿Por qué? Porque si tienes hambre, es muy natural que te dé alimento para que te puedas alimentar. Porque con palabras, si es hambre de palabras, también te da el aumento de la gracia a Dios para que la repartas a los demás. Esa es la relación de la conversación que tenemos. Pero la participación viene después, porque ahora, con lo de ayer, ha quedado confirmado y ha quedado en venir aquí para que sea yo el que le ha de ungir para poderlos unir. Anda ya. Quiere decir que quedan ya perpetuos en la convivencia humana con la parte divina, que no es humano, es divino, pero tiene la parte humana para trabajar con aquellos que hacen el mal, para que tú le quites el mal y le des el bien que Dios te da. El alimento es ese. Y queda marcado ya para mientras viva. Porque mientras viva, si estás en ese contacto de Dios, es divinidad. Y es humanidad, pero divinizada por el Espíritu. Más claro no puede estar la parte humana con la divina. Es que yo soy algo especial, naturalmente. Si el mismo Espíritu de Dios me hace una demostración de anonadamiento, de éxtasis, que no soy dueño yo, porque yo sigo el camino el mismo en el contacto divino de ese amor. Y ese amor está basado en la divina gracia que Dios concede al alma que la pide para darla, no para tomarla. Yo pedí una vez amor más del que Dios me daba y ya no volví más a pedir, pero es porque me lo dio a entender el mismo Hijo de Dios, porque me quedé en éxtasis en Valencia, en la capilla del Santo Cáliz. Y allí me enteré yo al día siguiente de lo que había pasado estando yo en la condición que estuve. El sacerdote que entró a la capilla a celebrar misa, al ver cómo estaba yo, le dijo a los demás que se estaban dando la vuelta, viendo el fenómeno que era la relación de la condición humana con la que yo tenía, que era divina. La relación fue confirmativa. Y cuando la joven, que era una religiosa, me llamó a mí y me lo explicó, digo, yo no sabía nada. Anda, pues estuve usted ahí más de un cuarto de hora, en éxtasis. Estaban todos levantándose, dando la vuelta. Cuando entró el sacerdote dijo, por favor, se dio cuenta el sacerdote que yo no estaba en mí, que estaba en éxtasis. Y estaba viendo cosas que Dios me daba, pero yo a ellos no los veía y los ojos los tenía abiertos. Pero mi mente estaba en el espíritu que Dios me daba. Y estando en esa condición, me dijo estas palabras, verbalmente, soniéndolas en el sentido natural. Pero yo lo oía en el espíritu y lo veía en el espíritu. ¿Por qué? Porque no estaba en condiciones de estar en la materia. Estaba todo el tiempo en el contacto divino con el espíritu que Dios me daba. Para decirme, si no amas a mi madre más que a mí, ese amor que estás queriendo nunca lo tendrás. Es que siempre le pedía más aumento de amor. Y le daba la lata yo. Y cuando Dios me habló así, ya no volví más a pedir amor. ¿Sabes lo que pedía? Que la madre me diera una luz interior para amarla a ella como al Hijo de Dios. Y entonces iba yo a poco, he llorado mucho, ¿sabes? De ver que no conseguía ese contacto de amor, porque yo lo conseguía con el Hijo, pero con la madre no. Y ahora ya no tengo al Hijo, tengo a la madre, que viene en visita, y al poner a la madre, el Hijo habla conmigo, lo que tengo que decirle, y lo digo, y luego se comprenden entre ellos diciendo, es misterio la obra que este hombre da. Pues claro, si es la verdad. Dios lo dice, yo soy la verdad y la vida.
El hombre que vive en Dios no puede mentir, no debe. Poder puede, pero no debe, porque es Dios quien habla en él. Y al hablar tú con tu condición humana, destruye la divina, que es lo que yo te he dicho con lo que has escrito y otros han pensado que no es. Es muy diferente. Luzbel no tiene nada que ver. Él está sujeto a su condición de ser lo que fue, pero no para decir que Dios esté en él, si él es el que no lo está. ¿Cómo va a poder tener poder Luzbel si no está en el espíritu del amor divino del mismo Dios? Si para tener el amor tienes que vivir con él, que ahí es donde está el contacto de la humanidad en que vivimos. Este mundo, por el camino que va, no hay salvación. Claro, pero es que la gente se piensa que eso lo hace Dios. Que No, todos esos terremotos, Dios lo todas esas permite, cosas, todo eso lo hace Dios. Y dice, pero pues es que mira, Dios lo permite claro, para que tú aprendas la fórmula que has de tomar en la forma que Dios te las da. claro. Y yo por eso no cedo a nada, Mm. porque aquí vienen y vienen sacerdotes y ya no dicen que son sacerdotes, sino que vienen por curiosidad. Pero ellos no saben que yo ya lo sé antes de venir y los espero, y cuando vienen ya pretendo yo concederles lo que ellos quieren. Oírme, yo lo explico y luego ellos se van, hacen lo contrario porque no están dispuestos a ceder el cambio que tienen que tomar. Dios lo dice, yo lo vivo, pero no me creen. ¿Y qué voy a hacer yo? Si el mismo Hijo de Dios, siendo Dios, lo revelaron contra el mismo Espíritu del mismo Dios, porque lo revelaron, dando la mentira en el lugar que no era. Si Dios es verdad, el Hijo era la verdad, y el Espíritu del Hijo lo tomaba yo, por ejemplo, y no era yo, era el Espíritu que había en mí, que Dios me daba para que yo siguiera. Es que no lo entienden, ¿yo qué culpa tengo? Pero yo me explico en castellano y bien claro. Lo que Dios me da es lo que yo tengo que dar. Mas si tú no me crees, lo que escuchas, no pones la menor intención de poderlo tomar, porque te da el alimento y lo tiras y lo rompes, lo destruyes. Eso no. Esa es la obra que el demonio te está adjudicando como propiedad tuya. Y a mí me quieres anular, a mí no me anula. Yo estaré en el contacto que vivo hasta que Dios quiera. ¿Lo comprende? Pero nadie podrá, a no ser que yo me deje llevar de ese sentido propio de humanidad, pero con vanidad que no debe ser, porque no tengo nada en propiedad. Lo que tengo es lo que Dios me da. Más claro no lo puedo tomar. Ahora, si yo dije, yo tengo poderes, los poderes que Dios me otorga son suyos y no míos. ¿Tú crees que si ahora viene esta persona y antes de que vayan a cometer una inmoralidad en el contacto carnal, yo la puedo evitar? ¿Qué voy a hacer? Prepararle el peligro que se avecina, ¿no? ¿Y de qué lo sabe? Pues lo sé porque Dios lo ve y el mismo Dios no quiere que lo cometas tú. Y ahí es donde vienen luego los comentarios. Este hombre es un brujo. Yo no soy brujo. Soy un hombre normal, que tengo algo de Dios que me da para que tú lo tomes también. No me lo quedo yo. Ahora yo te lo doy a ti, no lo quieres tomar, ¿qué culpa tengo yo? Claro. Que tú no me creas de lo que yo tengo que darte. Pero si Dios ya lo pone en el contacto directo, madre, ¿qué quieres que haga? Si no hay motivos para esto y me están haciéndolo a mí, para que yo lo haga. No habrá una prueba tremenda que tengo que vencer, porque es de amarlo. A pesar de lo que está haciéndome, lo tengo que amar, pero no es el amor para anular lo que Dios me da, sino para fortalecer el espíritu del otro ser que está impringado en la forma que vive, y yo tengo que intervenir para limpiarlo,
y tengo que recibir parte de lo que tira, porque ella tira y yo la cojo para ver si la puedo sanar y se la vuelvo a poner. Una pieza mal arreglada. Y esa pieza está en nuestro contrario modo de obrar, porque obramos contrario a la verdad. Decimos, como es hermano mío y está sufriendo, pues en vez de quitarle lo que está tomando, le daré lo que yo quiero darle, para que así olvide la parte que él tiene y tome la que yo le doy. Pero luego cuando lo ha tomado, ya no estoy yo, es la madre, ¿comprende? Porque es la madre la que le da la solución a su problema, a su condición humana. Quita la luz de la tiniebla y abre el contacto de la luz divina del amor, que es madre e hijo. La madre representa la luna, oye, y el hijo el sol. Dos luces distintas. ¿Quién trabaja más para dar la luz? ¿El día o la noche? La noche, porque hay oscuridad. Y a donde está la madre, la oscuridad ya no existe. Date cuenta cómo te lo explico. Porque esa oscuridad ha sido anulada por ti, porque has pedido para que el otro pueda ser iluminado de la gracia que ha sido otorgada por la Madre, por el alma de Dios, no, por el Espíritu de Dios, porque Dios es dueño de todas las almas. Las que están anuladas es dueño también. Tú tienes un objeto, ¿no? Pero es tuyo. Será viejo, destructivo, para confundir, pero Dios te da el poder para que lo puedas modificar y lo puedas usar otra vez. Ahí es donde entran las almas que han emprendido la marcha de su vida y cuando ha llegado el momento de ponerla en práctica, la anulan, porque creen lo que dicen otros que no es. Yo he tenido que discutir muchos temas y aún no ha habido ninguno que me haya hecho callar la verdad. ¿Por qué? Porque Dios lo dice con toda claridad. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. ¿Qué te queda? Si no tienes nada. Y es cuando Dios te dice ven, para que ya estando con Él no tengas que tomar cosa alguna, que será Dios quien te lo proporciona, que tú te has dado cuenta aquí también. ¿Eh? Yo tengo un dinero que es la pensión y no quiero que gaste nadie como yo necesito que me lo dé, porque tengo para pagarlo. Pero cuando digo yo, madre, y me hace ver la madre, tienes una cuenta muy importante que pagar. Y voy a ver dónde está esa cuenta y nada menos, que tengo que sacar 153.000 pesetas, así, de golpe. Y a mí sin ninguna dificultad voy y saco el dinero de la pensión para gastarlo en una materia que ha de ser en provecho de los demás, porque ahí está, para tener que hacer los marcos y que vayan todos como es debidamente, sin dificultad. Yo velo por todos aquí, pero no me hago la idea de tener que pedir para poder conseguir. Ya se ocupa Dios, ¿no? Y esa parte que Dios se ocupa, no se ocupa en mí, sino en todos los que están al culto del servicio que Dios le da. Porque tienen que trabajarlo, tienen que cultivarlo. Y de ahí es donde viene la parábola de los talentos. Porque está escrito, no es cosa mía. Está escrito. Ahora, el sentido que yo le doy es el suyo, pero el otro no le da porque busca la materia y no el amor de lo que hay en contacto con el otro ser. Al darles la parte humana, es la parte de materia que Dios te concede que tú tomes para dar. Y estás dando lo que Dios te da. ¿De dónde me viene a mí esa paga?
de una pensión que me adjudicaron y yo la he tenido que seguir con toda la paz del espíritu para vivir como es debidamente, sin dificultad. Y no me ha faltado, me han hecho regalos de materia que yo necesitaba, pero no la rechazo porque es voluntad de Dios. ¿Cómo voy yo a pensar? Mira, Mari Carmen, yo he hecho estas peticiones verbalmente a la Madre. Madre, si tú quieres, me lo puedes proporcionar. ¿Por qué a la media hora ya tengo aquí lo que yo le he pedido a la Madre? A ver. Y luego otra media hora me vuelven a traer la misma cosa. Y entonces no había venido nunca esa parte que yo pedía. ¿Cómo me la concedió? A ver. Luego llega la noche y lo mismo. Dije, anda, hoy el día ha sido de la materia que te he pedido, madre mía. Pero todo. Y ahora, todo lo demás, cuando vienen aquí, vienen con una misión, porque tienen depresión por dudar de la parte que Dios le da. Y esa duda lo destruye, lo anula, porque no tiene ningún espíritu para poder luchar. Pero tú, como lo tienes, puedes darle un consejo, pero que no te turbe, y se lo tienes que imponer. Y si no te lo tomas, es conveniente que Dios te lo quite. No es así. Sí. Y esa parte, cuando le hable o te hable, no le respondas de lo que él quiera tener. No, aquí no tienes nada que hacer con esa palabra. Vete a otro lugar donde está bien admitida la rebeldía que llevas tú. Porque es rebeldía. ¿No comprendes que ataca al mismo espíritu de Dios? Sí. Yo mismo le explico. Pero si ya lleva la intención de hacerme la guerra a mí, ¿por qué voy a tener que aguantarla a ella para que yo tenga que pasar por lo que ella quiere y no hacer lo que yo le digo? Pues no es misión para ella, pues vete a otro camino distinto que Dios está preparando el tuyo para poder seguir después. Así que ahora yo tengo aquí poder que van a venir, oye, van a venir para unirlos en matrimonio. Pues pasarán al libro de la vida con firma, como en la iglesia igual, pero más seguro, más intensamente en la fe, porque Dios con la madre los ha unido, con el espíritu de la vida material no, la vida unitiva de la parte divina, que es la que se une al espíritu del mismo espíritu que Dios te da. Yo no lo tengo, pero lo tengo porque Dios me lo da. ¿Tú crees que yo no voy a tener seguridad si yo no vivo más que para las personas? ¿Tú crees que yo mismo, a mis años, podía resistir esta condición? ¿Tú lo crees? Imposible, ¿eh? Es imposible. Si no me da tiempo y no veo y me pongo y veo, más claro no puede estar. Los demás no me creen porque si no se ve cómo va andando, pues voy andando porque es voluntad de Dios. Y yo ando con presteza, que no ando con dificultad. Ahora, cuando no veo, ya no tengo seguridad y tengo que ir con pasos lentos para no caer. Pero es voluntad de Dios que tenga que ser, porque he caído y me he tenido que levantar, pero de una manera asombrosa, como si tuviera 20 años. Y cuando he tenido una complicación por la parte del espíritu que Dios me ha puesto, no me he podido mover del suelo, porque no podía tener fuerza para incorporarme. Y tenía que ir a poder coger un sitio que me pudiera apoyar. ¿Y cómo eso me pasa en unos momentos de dificultad? Si luego tengo que actuar como si tuviese 20 años. Y me levanto, subo escalera, bajo, subo y bajo. ¿Cómo puede ser eso en realidad? Es increíble. Pero no me creen, pero es. ¿Qué voy a hacer yo con las almas que vienen? ¿Llevarle la corriente con la mentira o darle la verdad para que no la pierdan? La verdad
Claro. Le digo yo, oye, cuando salga, ¿qué ha pasado aquí? Cuando fuiste al hospital, se tuve que explicar porque es un hecho patente, confirmativo, que no hay duda de que hay que darlo para que lo sepas. Porque yo no me invento nada. Cuando vayas de aquí a tu casa, no recibas visitas. ¿Por qué? Porque aquí no tienes que venir. Cuando fuiste otra vez a la residencia, ¿por qué has venido aquí? Dice, porque yo estoy seguro que usted me cura a mí. ¿Te das cuenta? Había fe Sí. y sin embargo cuando le dije yo que hiciera lo que le dije, no lo hizo. Lo hizo a su manera. Y vino aquí y habló allí. Y para yo cogerlo en la mentira, de aquí me fui a su casa, a la casa de la tía que vivía aquí en Granja. Y cuando entro me veo a un hombre, amigo suyo, hablando mutuamente los dos. Quiere decir que antes cuando fue al hospital estuvo internado un mes. Y ahora en un día que va allí no hace caso de lo que le digo yo. Y entonces empieza él a demostrar que tenía poderes, que Dios le había otorgado a él la petición que le hizo. Si no era Dios, eras tú, que no había fe. Y ahora que la tienes, Dios te concede la gracia de ponerte bien. Pero no para que tú vayas por ahí diciendo que tienes poderes. ¿Qué pasó? A los 15 días una mujer ya de aquí de Granja, oye, me dio un comentario una persona que había dicho que este que vino aquí dice que tiene poderes para curar. Y la mujer esta anciana le dijo, pues entonces ¿me podrías curar a mí? Sí, señora. Y entonces le mandó que tomara 2 cucharadas, oye, de miel. Si la miel es una parte del azúcar que no debe tener, y la tiene, porque es más pura, porque es abeja, el néctar, que lleva el sabor, y no es de la caña, sino es de la flor, que es mucho más fuerte, ¿sabes? Yo lo sé en la parte medical, del valor que tiene el alimento, y uno y el otro. Pero yo lo veo a la manera que Dios me lo da. Ojo, que no soy yo. Dios me hace ver el alimento que tiene. Y me hace ver también el uso que se debe dar. Y lo hago. Va estupendamente bien. Pero cuando esto ocurrió, le pasó a la viejecita lo que no esperaba. Ella tenía sobra de azúcar. Y esa parte que le mandó era contraria, que no podía tomar esa. Se lo dio, se puso a la muerte ella. Tuvieron que llamar al médico. Y dice que iba a curarlo. Pues si se descuida, la pobre, si no corre deprisa, se muere, porque había tomado una dosis superior a su condición. De miel. ¿Eh? De miel. De miel, del azúcar que lleva. Entonces, cuando me lo dijo a mí, dije, no, haga esto, esto y esto, y lo hizo. Se puso bien. El otro no ha vuelto, porque se lo dije en su cara. Tú te has puesto a hablar con tu amigo, porque tu amigo cree todo lo que tú le dices. Y tu tía también se lo ha creído. Pero ahora tu tía se ha dado cuenta ya, que tú no haces caso de lo que yo te he dicho. Entonces no vayas allí, ¿para qué vas a ir? Si has ido allí, y al día siguiente tenía aquí enferma, con sillas de ruedas, para que los curara como a él le curó en la obra que Dios le puso en su mano, porque se puso bien, hablaba y todo con normal condición, y antes tuvo que ingresarlo allí en la residencia para estar allí en tratamiento, como lo hubieran puesto ahora también, porque allí no hay exámenes ni cosas. Aquí es una parte materializada por las medicinas que tienen que tomar.
Pero aquí no es la parte de medicina, sino por la fe, que lo dice bien la obra divina de Dios. Si tuvierais de fe como un granito de mostaza, haríais trasladar de una parte a otra en las montañas. No lo invento yo, santo Dios, pero estoy hablando en el Espíritu y no me creen. Y ponen impedimentos para que no vengan aquí. Por los que no vienen se ahorran de tener la gracia que Dios. Y luego los que dicen, sí, sí, sí tengo fe, sí tengo mucha fe. ¿Qué va a tener mucha fe? Tengo si mucha pone fe. impedimentos. Si lo que están haciendo es que ellos quieren ser lo mismo que fue la participación de Caín. ¿Está bien en la parábola o no? ¿Qué pasó con Caín? La ofrenda que hizo Abel era un cordero sano, fuerte, robusto. Y la ofrenda fue aceptada por la parte del Espíritu que Dios le dio. Y entonces el sacrificio fue elevado a Dios. Pero cuando Caín hizo la ofrenda, si lo tienen presente, que lo estudien y sabrán si obran bien o obran mal, porque yo lo sé, pero ellos no. ¿Y qué hizo Caín? Por envidia, porque la ofrenda que hizo Caín era el humo y no el fuego, porque era todo lo que no valía lo que ofrecía. Y esa ofrenda Dios no la aceptó, se la llevó él mismo en la reprensión, y por envidia luego mató a su hermano Abel, pero su hermano Abel dio la vida por él. Ojo, que no podía ser para castigarlo más y para darle la respuesta que le dio el mismo Dios a Caín. Cuando Caín dijo estas palabras, porque dijo palabras que guardan relación con lo que digo yo, no quiere decir que sea donde yo vaya me querrán matar por lo que he hecho yo con mi hermano. Y cuando Dios le oyó hablar porque justificaba su condición de haber hecho lo que hizo, le dijo: Caín, el que te toque a ti será castigado 7 veces. No dijo una. Si lo atacas a Caín, tendrás que pagar 7 delitos antes, porque Dios está contra ti. Porque Dios lo toma a Caín como un error cometido en su condición humana, que en vez de ser por el Espíritu de Dios, era por el Espíritu de la carne. ¿Está claro? ¿Y cuántas almas hay en el mundo que roban a sus hermanos, sabiendo que es herencia de los dos por igual? Y le quitan al hermano el poder para tomarlo él en condiciones como si fuera el dueño. ¿Cuántos hay de esos? Sí. Muchos. ¿Tú crees que al final, cuando llegue la hora indicada, Dios va a pasar por alto el delito cometido? No, tiene que pagarlo él que lo ha hecho. Tendrá que lamentarlo, pero tendrá que pagarlo. Pero Dios te puede quitar la condena del suplicio y darte otra más suave para poderla sobrellevar. Porque es ahí donde está el amor de Dios, en la participación de la condición humana. Pero tiene que ser divinizada, ¿sabes? Y ahí no está el hombre, está la madre. La madre ha venido a renovar al mundo porque está ahí para eso. Pero no la creen. Hay que tomarla como con devoción. ¡Qué tontería! A la madre no se la tiene devoción, sino lo mismo que al padre. Amor. Es el mismo amor, ¿o no? Sí. El hijo no va a tener a la madre como al padre. Por eso la madre, cuando le mandó al hijo, no tuvo más remedio que, aun siendo hijo de Dios, tener que obedecer a la madre cuando en las bodas de Galilea les dijo: hijo mío, se han quedado sin vino. La respuesta que dio el hijo fue tajante: madre, todavía no ha llegado mi hora. Esa es la palabra, yo no me invento nada.
Pero luego la respuesta de la que tenía que tomar, sí que Dios puso también de su haber algo que el otro no sabía lo que había, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hasta los cabellos de la cabeza están contados, lo dice el Evangelio. ¿Se escapará alguno a los ojos de Dios? Si es Dios quien lo ve, todo, no queda ni un cabello que no vea. Y no es Dios quien ve el corazón de cómo está empedernido, que no hay paz ni alegría, porque hay odio en vez de amor. Ese amor que tiene, ¿no será del suyo? ¿O va a poner a Dios como que se lo da? Si no tiene nada que ver con la condición humana, sino con la divina. Para hablar del Espíritu hay que hablar con Dios, porque es donde está el Espíritu de ese Dios y ese amor. El Hijo, cuando era Verbo, era Dios, porque era el Espíritu del mismo Dios. Cuando Luzbel tenía el Espíritu en la función de su condición, cuando Dios le dijo, el Verbo de Dios habita en vosotros, él como era el promotor, porque le decía Dios la luz, porque es donde nacía la luz que Dios le daba al otro ser. Por eso le ponían Luzbel. Date cuenta la explicación, ¿eh? ¿Me van a poner a mí en entredicho que me invento yo? No, hablan de una guerra entre ángeles buenos y ángeles malos. Allí no hubo guerra, nada de guerra. A Dios no se levanta nadie, porque es Dios. Cuando tú lo quieres, te lo concede. Cuando dijo el Verbo de Dios, habita en vosotros, Luzbel respondió, no en serbio, que no estaba dispuesto, que ya vivía él, con el espíritu que Dios le dio. Pero si Dios te dice, el San fin, tómalo, porque ahora viene otro mayor que tú, que es el mismo Dios. Pero ¿quién es Dios? El hombre que tiene que cumplir como Dios manda lo que el hombre tiene que hacer. Y si es el hombre el que no lo hace, el que lo paga es el hombre, por no hacerlo como es debido. Más claro no puedo explicarlo. ¿Qué quieres que le diga? ¿Que me lo invento yo? Yo no me invento nada. La gracia que Dios me da es la que quiero conservar, para cuando llegue la hora diga, Señor, nada tengo para dar. Lo que tú me des es lo que tengo yo también. Cuando fui preparado ya para morir en el sacrificio, Dios no lo permitió. Tenía 19 años yo, porque me acuerdo de todos los detalles. No vayas a pensar que es una ráfaga, que vamos, con todos los detalles. Tenía a las 7 que ser ejecutado, porque cuando iba al monte a por la leña. Y cuando llegó la hora, eran las 6:30, estando yo en el castigo que me habían impuesto, la piedra, que no era auténtico lo que pasaba, era sobrenatural. Una piedra que está dando tanta gente de los castigados, mazazos. Y cuando yo dije, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, no dije más que esas palabras. La piedra se abrió con el mazo, como es natural, porque si no era con el mazo, no lo ven los demás. Y lo vieron. Se extrañó, porque tanto dando la piedra, y yo con 3 porrazos la hice, se abrió por la mitad. Me tuve que tirar de un salto de arriba para no caer en medio y salí fuera. Y luego viene el sargento, porque era sargento, con un pistolón que llevaba, dice, oiga, usted es que es picapedrero. Digo, no señor, no tengo nada que ver con la de picapedrero. Soy pintor. Pues ha roto usted la piedra en 3 porrazos, que lo he visto yo. Y se ha abierto. Digo, mire usted,
yo estoy aquí, pero no comprenden el porqué. Me creen peligroso. Estuvo bien dicho. Digo, pero soy apolítico. La parte política, esa la tenían mis hermanos, pero no yo. Pero ahora, como ellos están en la cárcel y ha muerto uno, el otro se escapó. El que se quedó lo mataron con José Antonio, primo de Rivera, lo sacaron. Pero mi hermano, el otro, se escapó de la cárcel, de la batera. Como era vuelta y eso, se fue andando luego, como iba a arreglar. Tuvo suerte. Y se metió en un chalet de un marqués de Rubalcaba, que era amigo de la familia mía. Mis padres eran muy amigos de ellos, y yo también, yo más, porque él era terciario y yo también estaba en los terciarios, pero no apuntado. ¿Eso qué era? Era prestado para ejercer. Oye, y sin embargo, todo se consumó. Ahora yo estoy viviendo esta vida que llevo, y tú sabes lo bonito que es que hagan caso una vez de lo que yo digo, para que consigan ellas y ellos el premio que Dios tiene preparado. Es que lo tiene preparado. Los que lo practican lo consiguen ya. Pues hacer lo que yo digo y no os fijéis en los demás, que aquí se han visto cosas muy raras y se ven. Pues hacer lo posible para tener contacto con la madre y que el hijo y el padre os considere como legítimos hijos de Dios y no como de Luzbel, que lleváis la mentira, el enredo, el engaño y os creéis ser de Dios porque vais a visitar el templo. No está en el templo, está en la voluntad, para hacer la voluntad de Dios y no la tuya, porque estás disfrazando. Es que tú sabes cómo me puse yo cuando me dijo, no, la madre no era virgen. Pero eso, ¿quién te lo ha dicho a ti? Fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. No tuvo más que un hijo. Y tú dices que tuvo 9. Pero qué disparate estás diciendo. El que ha escrito esa parte que ahí dice Juan. Digo, eso dicen. Pero Juan no pudo hablar a escribir lo que no debía. Porque eso no es verdad. Entonces el evangelio que pone, ese está marcado con la mentira y no con la verdad. Él lo dice, ¿qué evangelio? El que yo tengo no pone eso, porque la Biblia esa es la que Dios autoriza para los fieles cristianos. La Biblia que tú me diste sí que pone también, cuando va allí a su pueblo, que empieza a explicar en las sinagogas, y le dicen, ¿pero este quién es? ¿Pero este no es el hijo del carpintero? ¿Este no está afuera su madre, su hermano, Claro. su hermano Santiago, Pues sí que estaba, José? pero entonces el y pueblo cita de Santiago, Dios, José, y pero eso, es que el pero pueblo eso es- de Dios no estaba impetado en los evangelios porque no estaban todavía en función. Pero ahora, en el siglo en que estamos, al 2000, no es lo mismo, porque ahora han modificado los adelantos de todo lo que han tocado y no puedes hacerlo como que es, como lo dan, porque es falso. ¿No lo comprendes? Yo mismo, cuando he tenido a bien de descubrir un tema que yo vivía, decía, madre mía, esto tiene un significado. ¿Cómo puede ser que si estás en gracia de Dios puedas sufrir las consecuencias del mal? Porque Dios no tiene contacto con el dolor, pero sí con el amor. Cuando hay amor, el dolor no dura, no sufre, no los tomas en la parte que el mundo lo da. ¿Y tú crees que cuando la Virgen, yo lo tocaba el punto este, tú crees que la Virgen a la hora del parto, si ella no tomó contacto con la materia de la participación del mal, si no todo era bien, no había mal, dolor ninguno. Era un parto como el cristal, que pasa la luz y se hace obra directa de la perfección. ¿Por qué? Porque yo tuve que hablar esto mismo en unos ejercicios de monjas. Y cuando me dijo una monja superiora, era, mira Salvador,
como tenía mucha confianza conmigo, porque tenía una tía allí, yo, monja, dice, mira, de vez en cuando una mentirijilla hace mucho bien, porque por no hacer mal le has dicho una mentira y ya no lo ha hecho. Digo, pero para hacer una mentira ya no viene de Dios, porque Dios dice, yo soy la verdad y soy la vida. Donde está la verdad está la vida. Donde está la mentira no lo está. Más claro no lo puede decir. Es que el espíritu de la palabra de Dios tiene varios significados hasta el mal. No puede haber mal. Tiene que ser todo bueno. Y yo no consideraba a la madre que sufriera como una mujer de parto. Porque el fruto del delito es haber traído al hijo por medio de la parte humana que está contaminada. ¿La has comprendido? Pero la parte divina yo lo he notado aquí. Pero no me creen. Oye, ¿tú crees que van a pensar ellos que yo te estoy hablando aquí y llevo toda la mañana con unos y con otros y no he dormido desde las 11? ¿Tú crees que esto es natural? De la noche. ¿Eh? Y de la noche, ¿eh? Y estuve hasta las 1, las 2, las 3. A las 4 vine aquí a ver qué hora era. Y cuando vi que eran las 4, dije, aún me quedan tiempo. Y estuve 3 horas aún. A las 7:30 ya no seguí, porque ya era demasiadas horas sin parar de trabajar. ¿Tú has visto la cantidad de cuadros? Sí. ¿Es posible eso que lo haga uno? Quítala ahí. Si nada más de contarlo te lleva el tiempo. Ahora, la relación de la palabra que yo estoy dando esta tarde es una grabación confirmativa, que no es figurativa, es realidad de la convivencia humana con la divina para que tú la puedas tener y la puedas dar. No usarla para ti, sino para los demás, porque tú ya los tienes en tu haber, porque tú estás feliz oyendo lo que estás oyendo, estás aplicándote el contenido en propiedad del mismo que Dios me da, porque es Dios, no soy yo. Ahora, cuando tenga que ser la hora indicada, las cintas grabadas han de ser ya la historia de un pasado a un presente para un futuro, ¿o no? Sí. Porque a mí me dicen, Salvador, el día que tú faltes, pues el día que yo falte otro vendrá. Porque Dios no tiene uno solo, tiene muchos. Pues vendrá otro. Que no lo comprendes tú, yo no puedo hacer más que lo que hago. Para decirle, madre, aunque no estoy allí, están pasando lo suyo, porque estoy aquí contigo y ellos están pensando en mí. Y al pensar en mí, yo lo siento ya. Quiere decir que tú me lo das a conocer porque yo he visto hoy a mi mujer y la he visto riendo. Felicidad. ¿Comprende? Digo, un detalle que no había reparado yo. ¿Por qué? Porque yo ya la quería. Y ella misma, cuando yo me casé, porque hay que decir los detalles, ¿no? Decía, nunca jamás pensé que el matrimonio fuera para colmar tanta felicidad conmigo. Pues ¿sabes lo que era yo? Un marido fiel. ¡Fiel! Era virgen. Yo no había tenido uso de matrimonio. Y ahora todo el mundo parece que lo tiene en lujo de poder contar que ha hecho eso. Porque es que lo tiene en lujo. Pues no. Y ella, a los años que me llevaba, porque es que no lo creen, pero yo los aparentaba, ni los aparento yo. ¿Tú crees que yo aparento en el hablar, en la parte del trato con la gente, en el trabajo que tengo que hacer, en los médicos que me quieren reconocer para sacar la conclusión de lo que piensan los demás? Para que yo tenga que decirle al médico, oiga, me ha hecho usted un chequeo que yo he tenido que tener que aguantar y ahora se ha terminado y no me dice nada. ¿Por qué no me lo dice? ¿Qué es lo que hay? Dice que usted no es normal, porque está usted más fuerte que yo y a la edad que usted tiene es imposible. He dicho imposible. Así me lo dijo.
Y si es imposible, te se lo digo yo. O está usted mejor que yo. Digo, no sé lo que será, pero yo tengo mucha fuerza, que lo noto. Es señal de que la vivo. Ahora, no voy a hacer la prueba con usted, a probar que la fuerza y eso no, pero vivo. El contacto de mi condición humana antes fue probada, igual. Me dispensaban de rezos, para poder pintar más. Y el trabajo que yo hacía en un mes era trabajo de 3 o 4 meses. Quiere decir que adelantaba mucho, pero se quedaban felices y contentos. Iba a otro lugar y hacía lo mismo. Y un día le dije, padre, todos los trabajos que voy haciendo consta en los anales. Dice, no, consta en las crónicas del convento, que son las crónicas por los superiores. Entonces, de los demás no. El cocinero presta el servicio, comen todo, pero nadie sabe quién es. Y entonces yo pensé y no dije nada. Y dije, Señor, pues yo no busco el beneplácito de la gracia que tú me das. Date cuenta. Pero por lo menos él tampoco debe tomarla porque no lo ha hecho él, no lo ha hecho otro en su lugar. Claro. Él se adjudica los tesoros de la obra y tú te quedas sin nada, en la apariencia de las crónicas. Y entonces dije yo, Padre, si tú lo tienes todo, no hace falta que te lo den. Tú lo das y lo quitas y lo pones cuando ves mejor que ha de ser. Yo no pido nada, pero lo que me das lo tengo que usar para que todo salga bien. Sigo haciéndolo igual. ¿Por qué? Porque tanto cuadro, ¿para qué? Pues yo cuando falte, Mari Carmen, los cuadros que hay ahí, todos estarán a las manos de todos, menos en las mías. ¿Sabes por qué? Porque no tengo dónde colgarlo, porque no tengo casa, pero sí que tendré, si es que quieren llevarme a una sepultura. Y si no la he de tener, como Dios es el que lo ve, con llevarme consigo, ya tengo todo conseguido. Pero teniendo a la madre es la que me avisa a mí, para que yo esté preparado. Es que estoy ya preparado, y ella me lo da. Pero cuando no me lo da a mí, me lo da de otra persona, para que sepa yo que tengo que pedir. Y al pedir ya queda liberado. ¿Qué más claro puedo hablar si soy siervo de Dios, que estoy puesto aquí con una finalidad que no es correcta a la manera que el mundo vive? ¿Crees tú que yo puedo cobrar algo de lo que Dios me da? Si es Dios quien lo tiene que tomar, porque es Dios quien lo da. Esa parte que alma ha tenido que partir, por la gracia de la petición, ha ido con la madre. Y esa madre le ha dicho, a tal hora vendrá por ti. A la hora que ha dicho la madre, ha ido y lo he sabido yo. ¿Qué más claridad puede haber en la seguridad que Dios me da? ¿No tengo seguridad? Claro. Sí. Y a mí me van a juzgar los demás para demostrar que yo soy un soberbio. ¿Qué va a ser soberbia? Es humildad, pero yo no tengo ni esa humildad. Tengo lo que Dios me da y la parte que Dios me da es la que tengo que dar. Cuando llegue la hora, todo se completará y será perfecto el amor divinizado por el mismo Dios y por ti también, porque toda la conversación de esta trama que he podido darte, hay muchos puntos que no he dado, porque esos detalles, esos quedan reservados para la persona que ha sido inscrita en el libro de oro. ¿Cuándo se van a casar? ¿Eh? ¿Cuándo se van a casar? No lo sé. A mí me gustaría, ¿no puedo estar yo para grabarlo? Pues si Dios lo quiere, vendrás tú. Oye, vendrás tú. Y si esa cámara la puedes poner en contacto para manipularla, porque yo no veo nada.
ahí en la máquina esa, en la cámara esa, Sí. ponme cinta grande Mm. y salen bien. Es mejor con estas, porque así puedes hacer luego muchas copias. Y con la Ah, cinta grande sí, queda solo esa y luego... sale mejor ahí. Claro. Pues entonces, aprovechando lo que tienes una ventaja, Mm. puedes hacerla directamente. Claro. Y sería una cinta maravillosa. Sí, Oye, sí. pero eso, mira, Mari Carmen, tú ya sabes que yo te espero a ti a la hora que sea. Porque yo hoy mismo he pensado, ¿te has dado cuenta a la hora? Mm. Y María ha venido y no ha podido ser la cinta grabada porque ella si está aquí no se va. Y falta al deber. ¿Sabes por qué? Porque aquí el que viene le he observado. Que tengo que decirle, oye, ¿la hora que es? ¿Que no piensas cumplir con los deberes? ¿Eh? Sí, Tú también lo haces, ¿no verdad? sí. Y el próximo lunes voy a venir por la mañana. Voy a venir ya por las mañanas. Bueno, cuando tú quieras. Mejor, porque ya se hace de noche enseguida. No, por mí Ahora. no. Es por ti. Mm. Porque te puede ser más útil el tiempo. Sí, Porque a la hora de la 1:30 o las 2 sí, ya no vas a estar aquí. claro. Ahora, si No, te... sobre las 11 o por ahí, voy a ver si vengo el lunes próximo. Puede venir Mm. y adelantarla. Yo no te digo nada porque sí a sacar cuentas yo. Pero de esta manera que te lo digo, no depende de mí, Mm. sino de ti. Sí, Para que Dios lo considere que ha de ser mejor, porque tiene que ser mejor. Yo no he podido hablar del misterio de la parte que Dios me concede, porque sería sin término. Porque ha sido tanto que no lo he sabido yo. Ahora ya lo hablo, ¿a qué lo hablo? No ando con rodeo. mm. Si no se saben es porque no quieren. Sí, Yo estoy en mi condición humana sí, para dar la parte buena que Dios me da. Mas si yo no lo doy bueno, el que lo paga soy yo, mm. que lo tengo que pagar. Pero yo no me voy a quedar con nada. Más seguro no puedo estar. Porque yo soy un ser humano, como naturalmente me comporto. No ando con rodeos, ni falsedad, ni mentiras. Lo que digo es el Evangelio, pero disfrazado de una renovación más bien sobrenatural en la parte que corresponde